Hay gente de pie en esta noche, estamos en la expectativa y sabemos que Dios tiene palabra en esta linda noche, gloria al Señor. Estamos predicando desde Ecuador a las naciones del mundo. Y los que están viendo por televisión, los incontables millones, les pedimos que prepare su corazón y abra su vida para recibir la palabra del Señor. Esta noche queremos invitar al pueblo que por favor, si es tan amable, abra conmigo su Biblia y vámonos a Segunda de Timoteo, la última carta escrita por el autor más prolífero del Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento es una colección de 27 cartas. Bájenlo un poquito, Pastor Hugo, por favor. Es una colección de 27 cartas escritas por 8 hombres de Dios. Y son una gran bendición. Yo he dicho muchas veces que estos tremendos autores, como lo fueron Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Judas, Pedro, Santiago y el apóstol Pablo, cuando escribieron estas cartas, jamás pensaron y dijeron: bueno, voy a escribir esta carta para que un día forme parte de la Sagrada Biblia. Pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y han pasado prácticamente 2000 años y sabemos que es parte del canon de las Escrituras y la bendita palabra de Dios. El autor más prolífero fue obviamente el apóstol Pablo, que escribió 13 de las 27 cartas. Y la primera carta que Pablo escribe es obviamente Primera de Tesalonicenses, la manda a una congregación, la iglesia de Tesalónica. Pero la última carta que escribe unos días antes de morir fue Segunda a Timoteo. Era un hombre que realmente entregó toda su energía, su vida, su corazón, apasionado por el Señor Jesucristo. Nos enseña bastante, es un tremendo ejemplo, porque nosotros debemos de constantemente estar apasionados por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está escribiendo en los últimos días de su vida, Segunda de Timoteo capítulo 4. Busque conmigo en su Biblia y leemos los versos del 1 al 5. Y la Escritura dice de la forma siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgara a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice a Timoteo, sé sobrio, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tome asiento en esta noche bella. Predicando un momento, en esta noche me gustaría llamar este sermón predicador. Predicador. Yo siento que es un privilegio, y más que un privilegio, un honor, predicar la palabra del Señor. Así como el apóstol Pablo le manda estas últimas letras a su hijo espiritual Timoteo, que en ese momento de la historia estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, que unos años antes había comenzado el apóstol Pablo, que fue un hombre extraordinario. Literalmente me faltarían palabras en esta noche para poder describirles a ustedes la categoría y la clase de hombre que era el apóstol Pablo, originalmente llamado Saulo de Tarso. Él era fariseo de fariseos, miembro del Sanedrín, incluso era perseguidor de la iglesia, y la conversión de él fue dramática. Y cuando se convierte quedó ciego 3 días. Pero sabemos que se convierte eventualmente y posteriormente en la columna más espiritual, más poderosa, en el gigante más grande de la era neotestamentaria. Y podemos alabar a Dios en esta noche porque una gran mayoría de las iglesias cristianas que se fundaron en los primeros años fueron bajo el ministerio de este tremendo hombre llamado el apóstol Pablo. Y para los que no sabían, en este gran auditorio, el apóstol Pablo nunca conoció a Jesucristo personalmente. Nunca le estrechó la mano, nunca conversó con él, pero cuando se convierte fue tremenda su entrega. Era un hombre dinámico, un hombre pujante, un hombre definido, un hombre que sabía lo que estaba enseñando y predicando, y se convierte literalmente en el portavoz, en el representante de la iglesia cristiana en los primeros por lo menos 35, 40 años del crecimiento de la obra.
La iglesia de Jesucristo nace en el aposento alto cuando es derramado el Espíritu Santo. Recuerde que fue una tremenda promesa. Jesús, antes de ascender a los cielos, dijo que enviaría al Consolador. Y Él le dijo a su gente que ellos no estarían solos, sino que recibirían ese poder maravilloso. Y Él dijo, y no solamente estará con vosotros, sino en vosotros. Y utilizó la preposición en, que me gusta más todavía. Y cuando ese Espíritu Santo llegó en ese lugar, el Espíritu Santo llenó a esa gente, esos 120, ahí comienza realmente la iglesia de Jesucristo. Y dice, y recibiréis poder y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, la capital, en Judea, la provincia, en toda Samaria, que está la parte central, y hasta el fin del mundo entero. Y yo alabo a Dios en esta noche, aquí desde la ciudad tan hermosa de Quito, Ecuador, porque el Evangelio ha llegado a todo el mundo. Pueden alabar a Dios. Denle fuerte esas palmas a Cristo en esta linda noche. Aleluya. Y Pablo fue esa clase de predicador, ese tipo único, especial, de ministro del Evangelio, que sabía trazar la palabra, sabía enseñar el Evangelio. Y podemos aprender de él porque fue, en mi apreciación humildemente, obviamente después de Jesucristo, que para mí fue el predicador más extraordinario que jamás ha existido, pero el apóstol Pablo fue el predicador de los predicadores más itinerante de la era neotestamentaria. Y él está mandando un mensaje poderoso, y está hablando aquí, en sus últimos días, porque en el verso 6 más abajo, donde leímos hasta el 5, él dice, porque estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que iba a morir, porque en ese momento de la historia, aproximadamente en el año 64, 65 o 67 del Imperio Romano, el que estaba al frente del gran imperio era un hombre malvado, maquiavélico, llamado Nerón. Y Nerón era tan malvado y tan diabólico que él tenía tanto miedo que le quitaran el poder. Él mandó a matar a su hermana, a su esposa y a su propia madre. Y cuando vio que la iglesia cristiana se estaba levantando y estaba con fuerza pujando el evangelio y había gran apogeo en el movimiento evangélico, él dijo, esta gente es una amenaza. Y desató una persecución que no tuvo nombre, prácticamente que duró casi 245 años, hasta la llegada del gran emperador Constantino en el año 325. Pero este hombre Pablo, estaba en la cárcel y tenía ya 2 años como prisionero. Y había sido transportado desde Israel, lo dice el capítulo 27 de Hechos, y llegó hasta Roma. Y él tenía el deseo y estaba en la expectativa de poder tener ese momento de predicar el evangelio, como lo había hecho a tanta gente ahora, al mero líder del imperio romano, que era en ese momento Nerón. Y Dios se lo concedió. Y estuvo preso, estuvo metido en esa celda, en esa cárcel. Y sabiendo que va a morir, está preocupado. Está nervioso, está preocupado como hombre de Dios. ¿Por qué? Usted pregunta en esta noche. Porque como predicador, él tenía la preocupación de que ahora que él se iba con el Señor, y él no tenía problema con eso. Él anhelaba irse con el Señor. Él deseaba estar con el Señor. Algunos psicólogos, ateos, agnósticos dicen, lo que pasa es que este hombre tenía problemas mentales. Tenía tendencias de suicida. Nada de eso. El apóstol Pablo estaba tan enamorado de Jesucristo que ya lo de la tierra era completamente basura para él. Aleluya. Él decía, prefiero estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Pueden alabar a Dios en esta noche. Denle palmas al Rey de Reyes. Por eso él decía categóricamente, o muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Él no tenía miedo a morir. ¿Usted en esta noche tiene miedo a morir? Nosotros hemos viajado por el mundo predicando el evangelio. Sabemos que vamos a seguir predicando el evangelio o hasta que el Señor venga o hasta que nos llame su presencia. Pero lo predicamos sin pelos en la lengua, lo predicamos aunque hayan amenazas, aunque el diablo se revuelque, aunque se enoje el mundo, aunque el infierno escupa al demonio, lo predicamos a tiempo y fuera de tiempo, porque a eso nos llamó Dios como predicadores, a predicar la gloriosa palabra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si le doy ese aplauso, déselo con ganas en esta noche.
a su nombre. Timoteo, su hijo espiritual, que fue criado bajo las sombras de su ministerio y fue formado bajo el ministerio de Pablo, está pastoreando en Éfeso, como a unas 1000 millas de distancia, y Pablo está encarcelado en Roma. Y Pablo le manda esta carta. Le dice: procura venir a verme pronto, verso 9. Verso 10, porque Demas me ha desamparado y amando este mundo se ha ido a Tesalónica. Y muchos, como decimos en México, se rajaron, se fueron, abandonaron el evangelio, dejaron al Señor. Muchos tuvieron miedo, se acobardaron. Por eso la palabra dice que cuando se haga la cosa difícil, usted sea más valiente todavía. El reino de los cielos se hace fuerza. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los cobardes, los valientes lo arrebatan. Pero sabe usted una cosa, que más grande es aquel que esté en nosotros que aquel que esté en el mundo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Yo alabo a Dios en esta noche, porque yo sé que en la bella república y nación de Ecuador hay mucha gente que ama a Dios, hay mucha gente que ama el evangelio, pero también hay enemigos del evangelio, hay gentes que odian la palabra, y hay una fuerza grande, poderosa, diabólica, endemoniada aquí, un grupo grande, fuerte de personas que quisieran acabar con estos ministerios. Pero yo reprendo al diablo, porque la iglesia va a levantarse más fuerte que nunca. Hay un pueblo que se va a atrever a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque yo declaro en esta noche que todo Ecuador será para Jesucristo. Todo Ecuador será para Cristo. Un aplauso a Cristo en esta noche. ¡Oh, gloria! ¡Qué forma de predicar la palabra del apóstol Pablo! ¡Qué manera de presentar el mensaje! Entraba a un pueblo y era un alborotador. Causaba problemas a las autoridades. Y a veces solamente entrando a la sinagoga, iba de camino a la oración, él no molestaba a nadie. Y la gente endemoniada venía detrás de él diciendo: ¿y por qué? Los demonios decían: ¿por qué vienes a atormentarnos? ¿Por qué nos vienes a fastidiar, a causar problemas? Pablo era un hombre especial, igual Timoteo, que era su hijo espiritual. Pero aquí te va. El apóstol Pablo entrega estos últimos 5 versos en el capítulo 4. No son los últimos, pero son los primeros del último capítulo que nosotros hemos leído. Y le dice Pablo: te encarezco, te encargo, te suplico, te ruego, delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Le dice que prediques la palabra. No le dijo motiva al pueblo, tráele payasadas, mimos, dramas, entretén al pueblo. No le dijo conciertos nuevos y esto y lo otro. Le dijo: predica la palabra. La palabra es lo que hace falta hoy en Quito y en Guayaquil y en Manta y en Ambato y en toda la República de Ecuador y en la nación del mundo, que se predique la palabra, aleluya, que no se puede cambiar por ninguna otra cosa. La palabra inconfundible, la poderosa palabra, el mensaje del evangelio que restaura, que liberta, que transforma, que hace milagros y maravillas. Oh, la palabra de Dios, a su nombre sea la gloria, aleluya. Yo soy un predicador por 42 años. Y como te dije, siento que es un privilegio predicar. Es un honor. Y no lo merezco. No soy digno de ello. Pero Dios llama a quien quiere llamar. Hablando con su pastor, el hermano Hugo, que es un muchacho joven de 32 años. No lo menosestime. Es un hombre de Dios de estatura fuerte, grande, que Dios trajo desde Chile para predicar la gloriosa palabra aquí. Y ha hecho cosas que ni los viejos de Ecuador, nacidos y criados con raíces en esta nación, se han atrevido a hacer. Como meterse a la plaza pública frente al diablo
y a los curas y a las monjas y al mero creo y al Vaticano, y a desafiarlos y a decirles que no hay salvación en María, no hay salvación en la Fátima, no hay salvación en la Iglesia Católica, solamente hay salvación en Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, si no es en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Este es un predicador. Nosotros somos predicadores, porque los predicadores del Señor son responsables. No somos negligentes. Entendemos el llamado. Sabemos que tenemos un compromiso con ¿quién? Con Dios. Si nos vamos un momentito al pasado, al antaño, al Viejo Testamento, encontramos que en toda la historia del mundo han habido predicadores. Le he llamado al tema de esta noche predicador, porque es importante que tú entiendas que Dios siempre ha tenido en la historia predicadores. Durante la era antediluviana hubo un loco llamado Noé, que fue predicador, y predicó que Dios mandaba un juicio. La gente no le hizo caso. 7 días antes le dijo Dios: prepara todas las cosas. Y Dios, por su espíritu, le habló. Los animales vinieron y se metieron al arca. Él finalmente le dijo: métete con tu familia. La gente todavía no lo creía. El juicio de Dios vino sobre esa gente, sobre la generación de Noé. Murieron millones y millones y millones de seres humanos. De hecho, solamente sobrevivió Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. 8 seres humanos. Comenzaron de nuevo la raza humana. Y Dios se arrepintió. Fíjese qué tan tremendo era el pecado. Dice que se arrepintió de haber creado hombres sobre la tierra. Dice: me arrepiento. Y dice: destruiré a todos los hombres que he creado, y los animales y las bestias del campo. Y me arrepiento de tan terrible, tan espantosa que era la abominación en contra de Dios. Porque era una generación de blasfemos y de maleantes y de idólatras y de paganos y de perversos. Y Dios los destruyó. Y Dios levantó a un Noé. Dios levanta después, unos 350 años más tarde, a un hombre llamado Abraham. 4100 años atrás. Se convierte en el padre de la fe. Abraham fue tremendo predicador. Donde quiera que Abraham llegaba, lo primero que hacía era levantar un altar a Dios. ¿Y qué está haciendo con esto? Dando una señal de que él está predicando: hay un Dios grande que hizo los cielos y la tierra. Predicador, predicador. Él no se avergonzaba de asociarse con Dios. 500 años después de Abraham, Dios levanta a un Moisés. Su ministerio comienza a los 80 años. Por si hay alguno por ahí que ya está viejito, ruquito, un poquito ancianito, decrépito, un poquito arrugadito, para Dios no hay nada de edades. Amén. Dios te puede usar tan pequeño como tan grande que estés, aleluya, mientras tengas las ganas de ser usado por el Señor. Y no solamente fue usado por Dios, sino de una manera increíble, porque no ha habido un hombre en la historia de la humanidad que realizara tantos milagros bajo la unción de Dios que Moisés. Mandar 10 plagas sobre una nación, pegarle a la peña para que brote agua. Y Dios le entregó a este hombre, recuerde, no olvidemos, la ley del mundo, los mandamientos. Le entregó todo el orden para la humanidad. Moisés fue un tremendo predicador y no sabía hablar bien. Era tartamudo, tenía problemas, estaba discapacitado. Sin embargo, escúcheme, todas las naciones del mundo, Dios lo usó como predicador extraordinario. Y no tenía muchas palabras que decir, pero cada vez que iba con el faraón, le decía: deja mi pueblo ir. Y Faraón, dice Dios, que le había endurecido su corazón y le costó 10 plagas hasta la muerte de su propio primogénito. Pero era un tremendo predicador. Y pasa la época de Moisés y entramos a la época de los famosos viejos, de los ancianos de Israel, que fueron los que entraron y reconquistaron la tierra de Canaán. Josué, Caleb, los ancianos. Pasa la época de ellos y llegan los jueces. 325, 350 años, los grandes líderes de Israel, los jueces de Israel. Y entonces llega la época de los profetas y los reyes. Y todos conocemos que el primer profeta formal de Dios fue el famoso Samuel, que fue criado bajo el ministerio del sacerdote Elí.
Sin embargo, una mujer, su madre, oraba y oraba, y era imposible tener hijos ella. Su hermana Penina hasta se reía de ella. ¿Cuántos hijos yo tengo? Y tú, mujer carnal mía, hermana, no tienes ni un hijo. Pero ella le dijo, Señor, dame un hijito nada más, uno solo, y te lo voy a dedicar a tu servicio, Dios mío. Y este hijo fue llamado Samuel y fue profeta de Jehová. Pueden alabar a Dios en esta noche. El profeta era un ¿qué? Predicador. Porque profeta en hebreo es Naboy, que viene siendo portavoz de Dios. Ahora Dios los usaba en momentos determinantes y venía el Espíritu de Dios sobre muchos de estos profetas y hablaban palabra de Dios para el pueblo de acuerdo a la necesidad. Pero también como profetas ellos tenían una visión especial. Y a través de toda la historia del antaño descubrimos otros tremendos profetas, como lo fueron, por ejemplo, 12 profetas menores, 4 profetas mayores, que fueron, por ejemplo, Isaías, Daniel, Jeremías, Ezequiel. Y 3 de estos 4 eran contemporáneos. Isaías existió 745 años antes de Cristo. Pero Jeremías, Daniel y Ezequiel existieron 600 años antes de Cristo. Daniel fue un profeta político. 600 años de diferencia entre Juan el Evangelista, que escribió prácticamente parecido a lo mismo que él escribió en sus libros, tocando puntos escatológicos y proféticos. Luego tenemos a Ezequiel, que fue llevado cautivo por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, a los desiertos de Babilonia y predicó durante 23 años al pueblo en exilio. Y Jeremías, que fue un profeta tremendo, este era un profeta rajatabla. Este le pisaba los callos a todo el mundo. Este predicaba mochando orejas, cortando pelo, triturando intestinos. Este, hermano mío, no tenía pena para predicar la palabra del Señor, aleluya. Hablaba fuerte. Es más, en varias ocasiones lo iban a matar, lo iban a colgar, lo iban a linchar, aleluya. En una ocasión el sacerdote del templo se le echó encima y Dios le dio palabra que la maldición iba a venir sobre él y su familia, y así fue que pasó. Y lloraba y lloraba y lloraba, porque sabemos que Jeremías era el profeta que lloraba. ¿Pero por qué lloraba Jeremías? Lloraba porque veía la condición espiritual de Israel. Y sabes también que Jeremías vio con sus ojos la destrucción de toda la nación. En el año 586 antes de Jesucristo, exactamente en el verano, por tercera vez entraron las tropas de Babilonia y el rey Nabucodonosor y destruyeron la ciudad de Jerusalén, la capturaron y destruyeron el centro de adoración de los judíos, que fue el famoso templo de Salomón, el centro de adoración del pueblo de Dios. Y ese templo tenía ya 400 años. Fue un momento terriblemente triste y horrible para la nación. Pero ya había sido profetizado a través de Ezequiel, unos añitos antes. Capítulo 7 del libro profeta Ezequiel. Y le dice Dios en los primeros 9 versículos: y yo pongo delante de ti tus abominaciones, Israel, y sabrán que yo soy Jehová, y yo no los perdonaré. Y dice Dios: y no tendré misericordia de ustedes, y sabrán que yo soy el que castiga. Dios siempre avisa, Dios siempre habla. Ezequiel fue predicador, Jeremías fue predicador, Isaías fue un tremendo predicador 150 años antes. Daniel fue un tremendo predicador. Sadrach, Mesach y Abednego eran predicadores. Tenemos profetas menores como Amós y Habacuc y Sofonías y Miqueas y Zacarías, tremendos, extraordinarios predicadores también, que fueron portavoces de la palabra bendita del Señor. Y llegamos a la era del Nuevo Testamento y Dios levantó hombres tremendos. Ahora estamos en la dispensación de la gracia, y estos tremendos siervos fueron grandemente usados por Dios. Y la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, conocieron lo que fueron los buenos predicadores. ¡Aleluya! ¡Qué tremendas campañas! Las primeras 2 campañas del apóstol Pedro se convirtieron, ¿cuánto? 8,000 almas. Déselo fuerte al Señor esta noche. 8,000 almas. Pero ¿cuál fue el tema de Pedro? Convertidos y arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¡Gloria a Dios!
Puros temas cursis, ridículos, mequetrefes, wishiwashi, yingui de hoy en día. Distinguido pueblo, quiero hablarles de cómo cuidar el cutis de su cachete. Quiero hablarle de cómo tener una dieta buena, balanceada. Esos son los mensajes hoy en día de los grandes falsos que presentan el mensaje del Evangelio. Escúcheme ahora. Escúcheme como nunca me he escuchado los que están viendo por televisión. La mayoría de los predicadores de hoy son falsos, son maleantes, son chuecos, son sinvergüenzas, son bandidos, son apóstatas y han vendido el mismo nombre de mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Den un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Déselo con ganas a su nombre. Sea la gloria, sea la gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quiénes son estos predicadores de hoy en día? Que son la mayoría. Porque yo, Gary Lee, humildemente lo digo para la gloria de Dios, vengo de una generación diferente. Yo vengo de la generación de un predicador llamado Gigi Ávila, que venía a Ecuador cuando muchos de ustedes no habían ni nacido. Yo vengo de la generación de un Santos Dorville, de un Domingo Pilarte, de un Raimundo y Eugenio Jiménez, de un Pepito Berríos, que era el papá de Dani Berríos, el cantante, que si resucitara hoy se enojaría bastante con su hijo como anda chueco. Yo vengo de esa generación, de una generación de los que ayunaban y oraban y buscaban a Dios y leían las escrituras, de gente santa, de gente sana, de la vieja guardia, de la vieja escuela. De ese tiempo decíamos, nosotros estamos entregados a Cristo y creemos en la santidad, porque sin santidad absolutamente nadie verá al Señor. ¿O por qué no le da un aplauso al Señor? Iglesia de Quito, Ecuador, adore al Señor esta noche. Una nueva generación de predicadores. ¿Y quiénes son ellos? ¿Cómo los conocemos? ¿Qué es lo que los caracteriza? Número uno, tenemos a los tolerantes. ¿Quiénes son los predicadores tolerantes? Son los, para mí, son los alcahuetes, blandengues y lambeojos. Son los que toleran todo. Tienen la filosofía y piensan diciendo, es que es mejor que soportemos, aguantemos, no digamos nada, no movamos el barco, no estrujemos al pueblo, dejemos las cosas que pasen solitas y no nos metemos en problemas con nadie. Son los vendidos, los tolerantes. Hay algunos ministros ahorita en el mundo que van a tomar seminarios especiales para saber cómo dirigirse al pueblo sin ofender a nadie. Toman ciertas especiales escuelas donde ellos cuando hablan no quieren incomodar al pueblo. Toman clases especiales para esto, para que no se irrite la gente, para que no se moleste, para que cuando el pueblo esté oyendo, ellos se sientan agradablemente recibiendo el mensaje de ellos. Y ellos quieren predicar hoy en forma ética, diplomática. Por favor, ¿a dónde hemos llegado? Yo le llamo no predicadores tolerantes, sino predicadores vendidos al Evangelio. Cuando leemos la palabra de advertencia que Pablo le da a Timoteo, le dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Dice, exhorta, reprende, amonesta. Hermano, defiende la palabra con toda, aleluya, las fuerzas del corazón. Aleluya. El evangelista Judas dice, hay que contender por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo tengo un compromiso con Dios en esta noche de predicar la palabra. Aunque se enoje el mundo, aunque a usted no le guste, hay que predicar la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero estos predicadores tolerantes piensan, es que ¿para qué les hablo fuerte a la gente? Imagínate tú que vas con un doctor y te toma los exámenes y la sangre, la radiografía y te toma
el MRG, te toma todo el scan del cerebro y todos los exámenes que toman en el hospital. Y luego llegan los resultados y te dice, ¿sabes qué? No tienes nada. Estás bien. Tómate una aspirina. Cuando tienes cáncer y te estás muriendo en 6 meses. Gloria a Dios. Imagínate que un médico haga eso. Es un médico criminal, irresponsable. Y así son los predicadores tolerantes hoy en día. Que cuando están predicando, predican con bomboncitos y le tiran a la gente dulcecito y le dicen, hello, Dios le bendiga. Y igual, bendito sea Dios. Qué lindo. No. Hay que predicar la palabra. A veces hay que sacar el martillo, el marrón y el mazo. Hay que pisar los callos, hay que torcer las tripas, hay que tumbar las orejas, aunque se enoje el diablo y el mundo. Hay que predicar la palabra y conoceréis esta verdad. Esta verdad te hará libre. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta noche? Segundo tipo de predicador hoy en día son los que yo llamo los tranzas. Los que buscan oportunidad para bajarte la plata y el dinero. Son los que utilizan el ministerio como modus vivendi. Tienen fórmulas, estrategias, tácticas y técnicas que usted ni se imagina. Inventan cada sábado y cada miércoles un programa nuevo para bajarte el dinero. Revelaciones, pactos, esto, Dios me dijo que Dios me reveló y que esto y que me voy a meter en 10 días de ayuno para que cada uno me dé $10,000 cada uno. Oh sí, en Estados Unidos se mueven dólares grandes. Aquí son quizás $10, está la economía un poco más abajo. Pero son los tranzas. Y a veces lloran en el altar. Anoche Dios me reveló que aquí hay 20 personas y se aprietan los ojos para ver si les sale una lágrima, porque son lágrimas de cocodrilo. Que hay 20 personas que cada uno me va a dar $100. Hermano, yo no quería decirles este testimonio, pero Dios me dice que se lo diga. Mentiras del diablo. Son tranzas. Y a veces te venden la soga santa, la piedra ungida, la pirámide bendecida, el pelo bendecido. Hay predicadores que venden sus corbatas, sus sacos, sus zapatos, sus camisas, cortan el velo del templo. Hermano, hasta las toallas se las venden ungidas. Venga a tocar la unción, la toalla. Es más, deme una tijera, la corto en pedacitos y cada uno me da un dinero. Hermanos, son tranzas, son hijos del diablo, bandidos, sinvergüenza, corruptos, que se arrepientan porque un día tendrán que darle cuentas a Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? No se oye ese aplauso para Cristo. Tenemos número 3 a los místicos. Los místicos son los raros, los que siempre andan con cosas que dice uno, ¿y eso de dónde apareció? Cosas nuevas, que no sabe uno cómo lo inventaron ellos. ¿Sabe usted que tenemos tantas aberraciones carismáticas hoy en la iglesia? Que tenemos personas subiéndose encima de montañas de escobas, ungiendo las escobas para que después la iglesia tome las escobas y barra el diablo. Tenemos otros que sacan una manguera llena de agua y le echan agua a la gente como rociándolo con la bendición. Tenemos a otros bandidos hijos del diablo, como uno llamado el apostolito Ignacio allá en México, que andan con chicles en las iglesias, repartiendo chicles que son ungidos, chicles que compraron en la tienda. Y luego le echan aceite y los ungen y quién sabe qué. Hermano, estos son los místicos de los últimos días. Son como tranzas también igual, son mano a mano, porque todos estos falsos predicadores son igualitos, todos vienen encadenaditos, todos igualitos, todos ellos. Pero hay tantos místicos hoy en la iglesia. Mi hijo una vez, hace 2, 3, 4 años atrás, estaba en un servicio. Yo siempre estoy viajando por el mundo predicando. Él estaba con mi esposa, su mamá, mis otros hijos estaban en la iglesia en el servicio. Y llegó un muchacho que supuestamente es un predicador,
que después supimos que es un sinvergüenza, hijo del diablo, adúltero, bandido, fornicario, mugroso, cochino, depravado, degenerado, ya saben ustedes todos los demás adjetivos que un día usted puede buscar en un diccionario. Y se subió al altar y dijo, quiero mostrarles que hay unción en este ministerio y voy a transformar el agua en aceite. Y mi hijo, como tiene 24 años y créanme que está trucha porque conoce muchas cosas, y imagínate, los de hoy conocen mucho, dice, ¿y este qué está haciendo? Y agarró un vaso de agua y luego metió al pastor en el pequeño drama, en el teatro metió al pastor, y el pastor de bobo, y agarró el agua y le dijo, ¿ven que es agua? Sí, muévale el dedo, es agua. Y luego hizo así no sé qué, y voy a cambiar el agua en aceite. Y en un minuto el agua estaba ya como gelatinoso en aceite. Y la gente, ¡oh!, cambió el agua en aceite. Digo, yo no entiendo por qué motivos y cuál es el objetivo tampoco. Usted le da un objetivo a eso. A mí qué me importa, como Simón el Mago, ¿qué me interesa que cambie el agua en horchata, en Coca-Cola? Podrá cambiarla en cerveza. A mí qué me interesa eso. Pero era un truco con un polvo aquí en la manga, y que lo abre y le echa el polvito y le mueve la mano y se hace gelatinoso, tipo aceitoso. Y hay gentes en la televisión que hacen eso. Y tú buscas en internet y hay un montón de gente que cometen estos trucos. El misticismo ha llegado a niveles desproporcionados. Tenemos a una hija del diablo, una falsa llamada Ana Méndez en México, que le habla a los billetes. Y de repente tú la ves ahí hablando los billetes. ¿Ah? Ajá. Aleluya. Por favor. Y los otros días vi un video de ella y está en un lugar donde hay caballos. Y dice, ahora vamos a escuchar la presencia del Señor, la unción se siente en el galopear de los caballos. Y los caballos atrás. Y ahí dice, oye, ustedes como Dios se mueve. ¡Qué tontería! Si la gente cree todo esto, hermano. La gente cree todo esto. Los dolores de parto, los gritos de leones, los bailes locos, hermano. Y ahí, por favor, ¿qué ha pasado con el evangelio tradicional, clásico, puro, santo, aleluya, de la escritura, aleluya? Hemos dejado lo santo por lo del diablo. No, yo rechazo, reprendo toda esta basura. Estos predicadores no tienen lugar en nuestra iglesia. Los echamos fuera en el nombre de Jesús, aleluya. No se parecen en nada a los siervos de la iglesia primitiva. Dele palmas a Cristo en esta noche. ¡Oh, gloria a Dios! Número 4. El otro grupo de predicadores que tenemos son los arrogantes, los fantoches, fanfarrones, creídos y bombásticos. Los que se sienten la mamá de Tarzán, el papá de King Kong, la divina garza y la mera camaronera. Se sienten la tía de Spider-Man y la prima de Thor. Y los hermanos de los Avengers. Oh, sí, caminan con esos titulotes grandes. Ya no son hermanos, ya no son siervos, ahora son doctores. Ahora son reverendas. Ahora son apóstoles. Porque hoy cualquier apóstol sin saber del palo que cayó es hermano de la noche a la mañana, grandotote, aleluya. ¿Saben por qué hay tantos títulos hoy en día? Porque la gente está complejada o porque son arrogantes. Yo soy el hermano Gary Lee nada más. Gary Lee, Pastor Hugo Albornoz, es todo. Ahí no hay títulos ni nada. Y esa gente aman más sus títulos que lo que aman a Dios. Y la gente cuando los mira dicen, ¡oh!, es el doctor, es el reverendo, no es nada. Ninguno somos nada. Jesús dijo aprender. Jesús dijo aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Un aplauso a Cristo, a su nombre. El que quiera ser el más grande entre ustedes será el más pequeño, dijo Jesús.
Jesús, con todos los títulos habidos y por haber, el alfa, el omega, el primero y el último, el príncipe de paz, el Dios fuerte, sumo sacerdote, el Shaddai, óigame, el mero mero, el grandote, el que hizo los cielos y la tierra, el creador. Estamos hablando del dueño del universo. Estos títulos humanos no le quedan al grande de los grandes. Elohim Adonai Baruch Hashem Adonai, aleluya, el grande, 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 rey de reyes, señor de señores, el todopoderoso, que lo amamos y lo adoramos. Él tiene todos los títulos y Él es humilde. Él es humilde. Él es humilde. Él es humilde. Y ellos argumentan diciendo que hay 5 ministerios, y a unos llamó a ser pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. O no sé en qué forma, pero en qué posición, pero son los 5 ministerios. Dice que llamó, pero interpretemos correctamente las Escrituras. Y muchos no aplican las leyes de la hermenéutica, la interpretación correcta de la Biblia. La oficina oficial del apostolado fue exclusivamente para 12 hombres. Exclusivamente a los que Jesús escogió para ser parte de su equipo ministerial. Y cuando uno le falló, que traicionó al maestro, Judas Iscariote, escogieron a otro para tomar su lugar. ¿Por qué? Porque los 12 representaban la totalidad del gobierno de Dios. 12 es gobierno, el número 12. Y representaban hasta cierto punto espiritualmente la colectividad del pueblo de las 12 tribus de Israel. Pero fuera de ahí, el apóstol mismo Pablo dice que fue llamado apóstol fuera de tiempo. Pero fue un apóstol llamado por Jesucristo mismo. Además, los apóstoles originales, los verdaderos, tienen que tener ciertas características y condiciones que las cumplan. Entre ellas, haber conocido a Jesucristo o haberlo visto. Y muchos de los apostolitos estos de Quito y de Guayaquil y de Ecuador y de Colombia y de Perú y de Venezuela y de Chile al tiro y de México y de Centroamérica y de la China, no sé dónde que vengan, se sienten que son apóstoles, pero cuando vieron los milagros y conocieron a Jesucristo, no lo conocen ni hoy en día. Oiga, es que me da coraje. Y caminan alzados, elevados, casi flotan. Se inflaman. Así como llenos como el globo, la bomba de aire. Así están ellos. Se sienten grandotes. Hasta que un día le tengan que dar cuentas a Dios. Un día le van a dar cuentas a Dios. Es tiempo de que cada uno de estos arrogantes y creídos y fantoches se bajen del caballo. Aleluya. Dice la palabra que Dios humillará a los que son soberbios, pero levantará a los humildes. Aleluya. Fuerte ese aplauso, Cristo, esta noche. Número 5. Tenemos a los predicadores que son inmorales. Porque son inmorales. Porque viven una vida de inmoralidad constante. No les importa cambiarse de esposas como yo me cambio de camisetas y de calzones todos los días. No les importa a ellos. Hay muchos que cuando llega la mujer ya viejita, ay, voy a cambiarla por otra. Y siguen pastoreando y predicando. Oh, sí. Y mujeres también. ¿A dónde hemos llegado que el pecado está en la iglesia y en los líderes cometiendo fornicación y adulterio y no les importa? Y la gente lo sigue tolerando. ¿Te das cuenta que todo va conectado, encadenadito? Tolerancia, tranzas, engaño, misticismo, falsedad. Y son inmorales. Y son pecadores. Y sabiendo hacer lo bueno no lo hacen. Y dice la palabra que al que más se le da, más se demandará de él. Será más grande y más fuerte y más severo el juicio de Dios para sus vidas que para los que no conocen a Dios, porque ellos saben lo que están haciendo y predican el pecado. Son hipócritas. Hipócritas.
tienen otras mujeres y mujeres otros hombres. Y hoy en día se llaman predicadores. Una de las cualidades de los predicadores verdaderos de Dios es integridad. Dios me dio un mensaje hace unos años titulado Integridad. Está todavía en YouTube, búsquelo un día, óigalo. No hay integridad hoy en día. No lo hay. Uno no confía en nadie. A veces tú escuchas al presidente de tu república decir bla, 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 bla. Ajá, ajá, ajá. Y pura mentira porque no es íntegro. Escuchas al vendedor de automóviles, este carro es maravilloso, es lindo, tremendo, no te va a fallar, bla, 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 bla. Lo compras y te falla enseguida que sales. No tiene integridad. Escuchas a los de las escuelas, profesores que están enseñando, esto es así, así. No hay integridad, ni en las ventas, ni en la vida, ni en los negocios, ni nada. Hermano, el mundo no conoce la integridad. Yo tengo un presidente americano, se llama Barack Hussein Obama. Este es el hombre más mentiroso de la historia del mundo entero. Y no lo digo aquí en Quito, Ecuador, lo digo ahí en Washington, predicando a 2 cuadras de la casa de él. Predicando cerquita de su casa, ahí lo digo. Y no una vez, muchas veces tenemos campañas ahí, le digo, Obama es un mentiroso, y lo ponen aquí diciendo esto y aquí diciendo la otra cosa. No hay integridad. Entonces, por lo menos en el ministerio, en el evangelio, debe de haber hombres de integridad. Aleluya. Hombres de integridad, hombres morales, hombres santos para Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cómo podemos respetar a una presidenta como la Michelle Bachelet de Chile, que es una atea, no está ni casada, su hija es lesbiana, su hijo no sé qué de otra manera baila y voltea la mano también, y tiene cuestiones raras, y no es la única? Y tú buscas a los presidentes del mundo entero. En Francia, los presidentes franceses tienen fama de que tienen sus esposas y sus amantes. Por favor, que la iglesia necesita ser un ejemplo. Nosotros no somos como el mundo. Nosotros somos gentes lavados por la sangre del Cordero de Dios. Somos nuevas criaturas. Somos diferentes. Yo no sé si usted me está oyendo esta noche. Aleluya. El Hijo de Dios, el predicador, tiene que ser íntegro y tiene que ser santo para Dios. Pablo fue un hombre santo. No se le conoció nunca su pecado. No tenía. Y él tenía luchas y hablaba de la lucha de la carne y el espíritu. Pero era un hombre que se entregó al Señor. Los hombres que sirvieron con él, los ministerios grandes de la iglesia primitiva, eran hombres que vivían en esa santidad. Eran conservadores, eran hombres de valores, de principios, de preceptos. Eran hombres que realmente guardaban esos principios. Dios nos habla en su escritura. El pueblo judío aprendió que Dios le dijo a él cómo tenían que vivir su vida. No hagas esto, no hagas lo otro. Por eso, como no podían hacer caso a Dios, Dios les entregó los mandamientos. Pero hoy predicadores dejan mucho que decir cuando no son morales ni santos para Dios. Y yo no le tengo ningún respeto a esa gente. Para nada. Número 6. Otro tipo de predicador hoy en día que tenemos es el vanidoso. Este de repente se mira en el espejo más que la doncella preciosa. Se mira constantemente. Ay, qué lindo soy, qué guapo, qué chulo. Se volea los zapatos, se cuida la cara, se pone cremas, se saca las cejas, se pone su pinturita. Vanidosos. Tal vez aquí en Ecuador ustedes son más humildes porque es una cultura más proletariada, pero en Estados Unidos y en los países más adelantados, modernos de economía, hay mucha gente vanidosa. Oiga, caminan así, hermano, con perfumes de los más caros, con zapatos de los más caros, los carros de lado, se sienten ellos. Esta corbata, mira, me costó $200. Ay, qué bonito. ¿Qué me importa? Jesús nunca usó corbata. Una hermana llegó y dijo: hermano Gary, me compré un perfume
que me costó $187. Es el nuevo de la Chanel, Muchi Cuchi Puchi Fuchi Luchi, de la marca Real. ¿Sabía usted que esos perfumes? Y decía, viene de Francia, no de París, de París. París. Moi. Bonjour, bonjour, moi. Ah, de París, de París. Dice, los perfumes, ¿saben ustedes que se hacen con ciertos catalizadores? Por ejemplo, utilizan los orines de zorrillo y las flores. No, en serio. Ahí está mi hermano, Fabricio, que él conoce de esto también. Él sabe, hermanos, usan los orines del zorrillo, son los catalizadores del perfume, de las especies. Hermano, y hay gentes que, no tienen ni en qué caerse muerto, pero ahí andan con un perfume de casi $200. Ya se olvidaron en esas épocas tan sencillas cuando Dios los levantó y usaban en su ranchito y en su tierra el perfume 7 machos. Aleluya. El perfume del caballo, de la mula, del burro y del perro y del gato. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? No sé cuántos alaban a Dios esta noche. Aleluya. Hay algunos que huelen muy bonito, pero se van al infierno. Y habremos otros que no leemos tan bonito, pero cuando allá se pase lista, yo escucharé felizmente a mi nombre, responderé a su nombre. No seas vanidoso. Y por último, número 7, pero no menos. Los predicadores más malos, más perniciosos, más destructivos, son los herejes, que sabiendo presentan y predican por conveniencia doctrinas diabólicas. Y hoy abundan doctrinas diabólicas como usted no se imagina. Ahora, es su responsabilidad, como iglesia, como cristiano. Cuando un día usted llegue delante de Dios, si usted llega allí con esas falsas enseñanzas, y por haber creído esas mentiras usted se pierde, no le va a poder contar a Dios esa excusa. Dice, Señor, yo no sabía, eso fue lo que me enseñaron allá en Quito, en esa iglesia grande de prosperidad, donde tienen 20 cultos a la semana y se reúnen 20.000 o 15.000 o 9.000 personas. Porque cada rato vienen los falsos de Estados Unidos o de otros países a bajarnos la plata y el dinero, a decirnos, vende tu terreno, compra un carro, dame los diezmos, dame el dinero y esto. Estos son sinvergüenza. No vas a poder decirle a Dios, yo no sabía, no. Es tu responsabilidad de confirmar en la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué voy a pagar yo 50, 60, $100 para un concierto escuchar a Marco Witt? Mejor pago 100 y escucho a Luis Miguel, canta mejor. Si voy a pagar, ¿qué voy a pagar? Los hijos de Dios cobrando para adorar a Dios. No me malentienda. Espero que usted entienda lo que te estoy diciendo. Se portan como mundanos. Ay, la gente se vuelve loca. Pero van a sus iglesias, a sus congregaciones, y no pueden ofrendar como Dios manda. Y siempre buscan el $0.5 o los $2. Pero llegan estos falsos con sus pirámides, sus sogas, sus paños ungidos, sus perfumes de $187 el frasco, de París. Y ahí sacan hasta lo que no tienen. Y venden lo que no tienen. Y siguen esos engaños. Pero cuando llegues delante de Dios, no puedes usar eso como pretexto. Porque Dios te va a decir a ti, yo te mandé predicadores buenos. Yo te mandé representantes correctos y sanos de mi evangelio. Profetas verdaderos. Porque yo soy un profeta esta noche. Porque el profeta de Dios, el verdadero profeta, de acuerdo a la escritura, Naboy, portavoz, representante de Dios, es el predicador del evangelio. Ese es el profeta. El pastor Hugo es un profeta de Dios. Cuando él sube al púlpito a predicar, él está trayendo palabra. La gente no entiende estas cosas. Anoche estábamos en Ambato
Y Dios estaba trayendo una palabra al pastor Carlos Fonseca. Y un loco se atrevió a meterse en la conversación de Dios, a gritar tonterías y barrabasadas. Y públicamente delante de toda la gente, estaba lleno, estaba la gente hasta en la calle. Le dije, cállate la boca. Se cayó y salió corriendo, no sé dónde. Todavía está corriendo, creo que está en las Amazonas todavía, ya está allá. Porque los predicadores verdaderos son los que están acá arriba predicando el mensaje del Evangelio. Que la gente a veces dice, ay, es que es un profeta. Y mucha gente viene conmigo, hermano Garilí, es que yo quiero que tú me des un mensaje de Dios, profetíceme. Ya prediqué, ya te profeticé esta noche, ya. Ahora, no me malentienda, No me malentienda. Conocemos los 9 dones del Espíritu Santo que el apóstol Pablo habla en Corintios. Los hemos experimentado, los conozco, tengo 42 años enseñando sobre ello. Conozco todo lo que es la línea del Espíritu Santo. En momentos determinantes Dios utiliza a ciertas personas para traer mensajes bajo la profecía, el don de profecía. Hay mensajes que traen bajo las lenguas, interpretación de lengua. Eso todo se mueve bajo el movimiento determinante en el momento de Dios del Espíritu Santo. Y hay quienes tienen el llamado de ser profetas también de Dios. Hay quienes tienen ese ministerio, lo tienen. Pero hay ciertas características de esa persona. Y esa persona es respetuosa al orden del Espíritu Santo también. Pero el profeta verdadero es el que trae la palabra del Señor. ¿Me entiende usted? No me malentienda. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente los predicadores de hoy están chuecos, están torcidos. Y lamentablemente no están funcionando dentro del llamado correcto y propicio de la Biblia, de la palabra del Señor. Porque esta Biblia, este libro, es el patrón que Dios nos ha dejado a nosotros. Y nosotros lo regimos no conforme a las enseñanzas de un Cash Luna, de un Guillermo Maldonado, de un Ronnie Chávez en Costa Rica. Nos movemos conforme lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Yo vivo conforme a la palabra. Si yo he predicado algo como predicador esta noche, que a usted no le parece, enfrénteme, dígame, pregúnteme, corrobórelo, confírmelo, búsquelo, contrarrésteme, dígame, desafíeme. Le doy 20 segundos en esta noche como predicador. Tengo la palabra de Dios aquí. Si he dicho algo que a usted le parece que no está bien, tráigame las evidencias de la Biblia para decir que yo he predicado mal. Dígame. Lo que pasa es que en esta noche aquí no hay show, no hay exhibición, no hay programa, no hay entretenimiento. Como dijo un gran predicador hace 100 años atrás, Carlos Spurgeon, en Inglaterra. Él dijo, hay predicadores que lo que hacen es entretener cabras. Pero habemos otros que lo que hacemos es alimentar ovejas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? ¿Cuántas ovejas alaban a Dios en esta noche? ¡Fuerte ese aplauso a Cristo! Póngase pie toda la iglesia, por favor. Póngase de pie en esta noche. Mi alma te adora, mi Rey. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu presencia. Si hay alguien en este gran auditorio, si hay alguien en esta linda noche que todavía no conoce a Jesucristo como su Salvador, y Jesús fue y es el predicador más grande de la historia, y Él vino a salvar lo que se había perdido. No estamos aquí esta noche para pedirle a usted dinero, ni bajo los pactos. Estamos aquí para pedirle y decirle, entregue su corazón a Jesús. Confía en Dios en esta noche. La fe en Cristo salvará tu alma. Jesús vino a salvar a toda la gente. ¿Habrá alguien que en esta noche diga, hermano Garilí, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador? Levante su mano donde quiera que se encuentre. Levántela. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Todo aquel que quiera a Cristo, sálgase de su asiento.
Y venga tantito aquí al altar. Pase ahora mismo. Véngase para acá, véngase. Pásese para acá. Véngase aquí de pie conmigo. Véngase, véngase para acá, véngase. Queremos orar por usted esta noche. La presencia de Dios eterna. Sentimos la presencia del Espíritu Santo. Dios le trajo en esta noche aquí a la iglesia cruzada de poder. Esto no es una casualidad, no es una coincidencia. Amiga, amigo, escúcheme con el corazón. Yo nací y me crié judío y tengo un amor muy especial por la gente católica. ¿Y sabe dónde me salvó Dios a mí? Dentro de una iglesia católica. Pero cuando estaba el Espíritu Santo en el movimiento carismático. Fue un milagro, porque Dios me quiso sacar y salvar para usar mi vida. Y esta noche Dios te está hablando a ti para mostrarte y decirte que no hay salvación en la religión, no hay salvación en lo que tú estás ahí, solamente en Cristo Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. ¿Habrá alguien esta noche que quiera a Cristo? Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Un minuto más, 2 minutos más. Hoy te llama el Señor. Hoy te llama Dios. Lo dije al principio y lo sigo diciendo en esta hora. Dios nos ha dado un amor muy especial por las naciones del mundo. Predicamos en Chile, predicamos en Perú. Me acuerdo que mi hijo y yo fuimos el año pasado. Estábamos en la ciudad de Cajabamba, en la sierra, después de un evento precioso en Huamachuco. Y allí en ese pueblo que dice que tienen solamente 8.000 personas. Y el lunes en la noche había más de 10.000. Lunes había más gente que la población del pueblo completo. Y el líder de la Policía Nacional Peruana, creo que es un comandante él, que estaba con nosotros, y levantaron la bandera de Perú y la bandera de Israel. Dios está salvando mucha gente en Perú y en Chile. Y en Ecuador también, aleluya. Y yo creo que los mejores días vienen para Ecuador. Le voy a decir una cosa. La semana pasada me llamó un gran líder ecuatoriano de Nueva York, Estados Unidos. Me dice, Pastor Gary, queremos que usted venga a Nueva York. Tenemos un montón de iglesias ecuatorianas acá. Yo no sé si ustedes sabían que en Nueva York están muchos ecuatorianos allá. Está lleno de ecuatorianos. Aleluya. Y Dios hizo algo grande. Y vamos a reunir toda esa gente allá en Ecuador. En Nueva York son de Ecuador. Y esta noche Dios te trajo. Esta noche, noche de salvación. Pero yo no quiero, escuche, que tú salgas de aquí sin una oración de fe. Dios te está hablando. Yo siento en mi corazón que Dios está tocando tu corazón y te está diciendo, hoy es el día aceptable para salvación. No te ofendas, no te sientas mal. Si necesitas esa oración, ¿por qué no levantas tu mano en esta noche? ¿Por qué no pasas tantito al altar? Déjame orar por ti esta noche. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Si usted todavía no le ha rendido su corazón a Jesús, salga para acá, venga para acá, venga para acá. Dígale, Señor, ahí tenemos 2 soldados preciosos. Yo respeto y amo mucho a los soldados de la nación, sea de México, del país que sea. Nosotros en Israel tenemos muchos soldados, más de 1 millón. Y está obligado a que los hombres en Israel 3 años dedican al servicio militar. Y ustedes, yo sé que Dios lo ha puesto para defender su nación. ¿Por qué no pasan para orar por ustedes en esta noche? Vengan para acá esta noche, aleluya. Dios quiere bendecir sus vidas también, aleluya. ¿Cuántos aman a los soldados de la nación de Ecuador? Un aplauso por el ejército ecuatoriano, gloria a Dios. Gloria a Dios por ellos. Que Dios los guarde, los cuide, donde quiera que estén ellos. Venga para acá, alguien más, alguien más. Aleluya, 1 minuto más y vamos a orar. Mi alma te alaba, Señor. Brian, come forward. ¿Por qué no alabas a Dios un momentito? En un momento vamos a orar ahora por cada uno de ustedes que está en este lugar. Mi alma te alaba. Mi alma te adora, aleluya. Hoy yo siento la presencia de Dios en este auditorio, aleluya. Yo siento el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, pueblo. Señor, en el nombre de Jesús.
Te bendecimos, te alabamos, te adoramos, Señor. Cada uno de ustedes en esta noche que ha pasado, con las manos arriba, por favor, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, dígalo fuerte, Señor Jesús, yo quiero que bendiga mi vida. Te pido con todo mi corazón que me ayudes a caminar contigo, a ser fiel, a vivir tu palabra. En esta noche yo confieso con mis labios a Jesucristo, lo declaro como el Señor y el Salvador de mi vida y de mi alma. Ayúdame a vivir para ti, a caminar en tu verdad y a guardar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Deja los ojos cerrados. Padre, bendice cada vida, cada hombre, cada mujer, cada dama, cada caballero, cada familia representada en esta hora, cada matrimonio en esta noche que está en este altar. Bendice este pueblo, Dios mío. Te exaltamos, te adoramos ahora en el nombre maravilloso de Jesucristo. Fluye tu gloria, fluye tu presencia. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo mi Dios, santo mi Dios. Santo mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Tú sugieres que vengan rápidamente y ayudarnos acá tantito. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Unas dos hermanitas de la iglesia fuerte, vengan para acá tantito. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Yo quisiera orar por estos dos soldados tan preciosos en esta noche. Y quiero que Dios los bendiga grandemente a sus vidas. Aleluya. Yo quiero orar por ustedes como representantes del gobierno de Ecuador. Y yo quiero bendecir en esta noche. Escuchen bien, esto es poderoso. Vamos a bendecir la vida del presidente Rafael Correa de Ecuador. Porque nosotros tenemos que orar por los mandatarios del país. Nosotros nos manda Dios, estemos o no estemos de acuerdo, a orar por ellos y a bendecirlos, aleluya. Y bendecimos el gobierno y el gabinete de este señor Correa, aleluya. Bendecimos el ejército y los policías y todo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios mío, bendecimos estos dos soldados, Padre mío. Pon tu mano sobre sus corazones, sobre sus vidas. Guárdalos, protégelos, Dios mío, en todo momento, Dios mío, donde estén ellos, Padre mío, en su trabajo. Y Padre, a través de ellos bendecimos al presidente Rafael Correa de la nación de Ecuador. Padre mío, lo bendecimos a él y a su familia y a todos los líderes de gobierno del mío. Y bendecimos, Dios mío, a todo Ecuador esta noche en el nombre maravilloso de Jesucristo. Aleluya. Oren un fuerte aplauso a Cristo esta noche. Aleluya. Adoramos a Dios, adoramos a Dios.